Vamos luego a subirlo a la plataforma de YouTube de la área de la Gran Comisión. Bien, antes que nada oramos y le damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite. Padre, te damos gracias por la oportunidad tan importante y valiosa que nos permite de poder compartir este tiempo y servirte, Señor, a través de este entrenamiento de la visión discipular. Pedimos que honres y que bendigas de una manera muy especial a todos los pastores y líderes de sus iglesias locales presentes. Que nos hables, nos guíes y nos dirijas por un tiempo de bendición, Señor, y de conocimiento de la gran comisión, aquella visión discipular que tú nos entregaste para discipular las comunidades, las naciones y las ciudades. En el nombre de Jesús te damos gracias por la iglesia de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a compartir pantalla. Bendito el nombre de No sé si se ve allí. Por favor, confírmenme. Correcto, se ve. Sí se ve. Les agradezco la retroalimentación. Antes de entrar en algunos detalles de la metodología, quiero aprovechar este tiempo para poder compartir con ustedes algunos elementos que son valiosos e importantes en este proceso. Así que vamos a permitirnos este tiempo para eso. Discipulado, desarrollo y desarrollo integral de la iglesia. La iglesia tiene una gran necesidad de discipulado y de desarrollo integral, que tiene que ver con todos los aspectos de la línea del desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Como tal, pues nosotros estamos preparados dentro de la oportunidad que el Señor nos permite para afrontar como pastores cada desafío que la iglesia tiene y que la comunidad donde está plantada la iglesia también tiene. Así que pues en este caso pues yo quisiera a compartir con usted este material. Lo primero que vamos a analizar es el tema del discipulado como tal. Y cuando hablamos de los comienzos del discipulado, tenemos que evaluar primero, como lo dije en la clase pasada, el tipo de evangelismo que llevamos determina el producto final que conseguimos. Si nosotros no modificamos la forma de evangelizar, o terminamos solo teniendo seguidores o simpatizantes, o terminamos formando y preparando discípulos para el Señor. Así que, amados líderes, esta frase con la que estamos iniciando, para mí es importante porque hace relevancia del trabajo que tenemos que hacer. Y de que el discipulado y el evangelismo son dos manos que caminan juntas, que trabajan, que operan juntas. Así que evalúe la forma en la que usted está haciendo evangelismo, porque eso determina el producto final de lo que vamos a conseguir. En esa misma línea, tenemos que evaluar entonces que el evangelismo nos va a llevar a un enfoque discipular. Si el propósito es reportar profesiones de fe, casi cualquier técnica evangelística le va a servir. Porque uno agarra a alguien en la calle y le dice, acepta a Cristo a la oración de fe conmigo, y la gente la hace creyendo, no creyendo, aceptando, no aceptando. O sea, si el propósito es entregar un reporte y decir, hey, yo evangelicé 30, 40, eso cualquiera técnica sirve para eso. Si la meta es producir discípulos, por otro lado, y la meta es producir discípulos, por otro lado, que sigan creciendo, exacto, creen, pero siguen creciendo.
llegan a reproducirse, mire esa faceta, creen, crecen y se reproducen. En otros se requiere un evangelismo, ahí viene la parte evangelística, lo que están llevando a punto en este momento. Se requiere un evangelismo que provea contacto prolongado con las escrituras. Los evangelismos no deben ser fortuitos. Los evangelismos no deben ser espontáneos, relámpagos. Hay gente que necesita que se le predique 3, 4, 5 veces hasta que se convierta. Hay gente que pareciera que se convirtió a la primera, pero lo que usted no sabe es que probablemente Dios ya estaba tratando con esa persona y usted fue el que ya fue a hacer la última parte con esa palabra que Dios le entregó. Porque Dios no tiene límites y Dios está trabajando en los corazones mucho antes que nosotros lleguemos. Mucho antes que nosotros lleguemos. Así que si su meta es producir discípulos que crecen, que se reproducen, escuche esto, se requiere un evangelismo que provea contacto prolongado. Lo que va a producir el cambio en las personas es la Biblia. Todo evangelismo y discipulado enfocado en la Biblia es productivo. Es productivo. Porque no somos nosotros, ni nuestra experiencia, ni nuestro testimonio. El testimonio puede ser un anzuelo, mi experiencia puede ser llamativa o impactante, pero lo que va a transformar a la persona es la palabra de Dios. Es la palabra la que la va a llevar al cambio. Por otro lado, el evangelismo también tiene que proveer, desarrollar una relación de amistad saludable con el oyente. Es mucho más fácil que alguien acepte a Jesucristo si se siente identificado con el oyente. Escuche bien esto. Es mucho más fácil que alguien acepte a Jesucristo si se siente identificado con el oyente. Y mejor todavía si desarrolla una amistad con él. A ver, unas dos personas que me le den qué opinión le merecen a este enfoque discipular. Si vamos a trabajar hacia el discipulado, el evangelismo tiene que estar enfocado. Necesito que dos personas, por favor, voluntariamente, si no las llamo directamente, ¿qué opinión le merece a esto? Porque si tu propósito es profesiones de fe, cualquiera puede hacerlo. Cualquier técnica te sirve. Cualquier técnica evangelística te sirve. Los escucho. Arturo Cluny, pastor. Yo considero que es acertado el buscar hacer discípulos. Mateo nos manda a eso. El último llamado de Jesús nos manda a ser discípulos. Entonces es importante tratar con la persona, que la persona madure, que crezca, que se desarrolle, para que después pueda ser enviada a que ella haga lo mismo que le hicieron. Evangelizar, discipular, tratar a las personas nuevas, y que así tengan esa conciencia. No basta tan solo ganarlos, sino formarlos, y para que pueda madurar y ser una persona que sea útil en la iglesia y en el evangelio. Exactamente, porque el tema ha sido, obispo, que solo hemos trabajado por ganarlos. Cierto. Y no hemos ido más allá, que crezcan y que se reproduzcan. Esa es la parte que queremos trabajar a través de la visión discipular, que nuestros recién convertidos crezcan y se reproduzcan. Y para eso se necesita una iniciativa específica. Avanzamos. ¿Alguien más? Necesito que alguien más me muestre algún enfoque aquí. Hello, ¿va a hablar o tiene el micrófono abierto? ¿Alguien más? Necesito una opinión sobre esta parte antes de avanzar, porque quiero que interactuemos y que reevaluemos. Aquí todos podemos hablar, aquí juntos podemos sacar mucho conocimiento. La verdad absoluta no la tiene Daniel,
pero aquí hay experiencia, aquí hay revelación, aquí hay conocimiento de Dios, así que es importante que interactuemos y dialoguemos. Cuando usted tenga ganas de hablar, hable y aporte al entrenamiento. Así que, Ok, una soy persona. el pastor Ospino. Muy bien, pastor. Para mí el discipulado es muy importante. Una de las razones principales que Jesús nos dio muestra de eso, 3 años a 3 años y medio enseñando a 12 personas para que esas 12 personas después pudieran enseñar. Entonces, un discípulo es aquel que la misma palabra nos lleva a que es un aprendiz, alguien que aprende y claro, que aprende la palabra de Dios para después llevársela a otro. Pero si no se aprende a evangelizar y nada más solamente a estar en la iglesia cómodo, es importante que el discípulo que aprende la palabra de Dios toma consejo de su pastor, inclusive de sus líderes, y después sale adelante en los hospitales o algo por el estilo, pero yo diría más que fuera como lo menciona Mateo 28, 19, 20, que nos dice que debemos hacer discípulos. Y eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo con su ejemplo. Y vimos que de 12 apóstoles, bueno, uno salió mal, ¿no? Que fue Judas Iscariote, pero los otros 11 salieron prácticamente perfecto, bien, llevando la palabra de Dios. Gracias, Excelente. pastor. Excelente. Excelente aporte. La misión hay que hacerla, no podemos pararla, es una orden directa. Ahora, evaluemos el enfoque evangelístico correcto. Obviamente, hay excepciones donde el Espíritu Santo prepara corazones para una inclusión inmediata. Por ejemplo, como yo lo dije hace un momento, estamos compartiendo nuestra fe en este mes y en el mes pasado. Podemos salir a la calle y hablarle a una persona y la persona automáticamente dice, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero servir a Dios, yo quiero congregarme en su iglesia. Y uno dice, wow, increíble, qué rápido, qué fácil. Esas excepciones se dan donde el Espíritu Santo ya venía preparando a la persona y tú fuiste la clave final que Dios utilizó. Por otro lado, están los testimonios sobrenaturales. Es un enfoque evangelístico correcto. Hay que testificar. La iglesia ha perdido el impacto en el testimonio. O sea, dentro de la misma liturgia de la iglesia ya hay organizaciones litúrgicas, órdenes de culto, donde no existe un espacio para los testimonios sobre las cosas que Dios ha hecho. Y si hay algo que añade fe tanto a la iglesia como tal, y a las personas que le estamos predicando, es testimonios de poder sobrenatural de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios sigue haciendo, porque no nos podemos quedar en el pasado, tenemos que hablar de lo que Dios hace en el presente también. Así que los testimonios sobrenaturales pueden ser una herramienta evangelística muy importante, claro, siempre terminando con la palabra y con el desafío aceptar el señorío de Jesús. Luego vemos que el evangelismo debe incluir una presentación del contenido del evangelio. O sea, usted tiene un testimonio, pero no puede terminar si usted no presenta formalmente el evangelio y que termine en la persona de Jesucristo. Ese es un enfoque de evangelismo correcto. Presenta el evangelio. Estamos en pecado. Dios nos ama. Jesucristo es la respuesta. Acéptalo. Fácil. Las 4 leyes espirituales, repito, estamos en pecado. Dios nos ama. Estamos en pecado. Jesucristo es la respuesta y acéptalo. Esas son las 4 leyes espirituales. Fácil para predicar el evangelio en cualquier escenario y a cualquier tipo de persona. Entonces hace relevante que los pastores tomemos un tiempo, porque puede que existe un grupo dentro de la iglesia que sabe evangelizar, pero puede que hay otro que no tenga todavía el dominio para hacerlo. Y este tipo de momentos son importantes para darle entrenamiento. Se supone que nosotros estamos entrenando en este escenario, en esta plataforma de Zoom, a los equipos de liderazgo de los pastores que los van a ayudar
posteriormente a ustedes para poder formar y preparar los nuevos discípulos de la iglesia local y para formar a los otros líderes en la línea de esto, conjuntamente, obviamente, con su dirección y su respaldo. Por eso, el evangelismo como proceso incluye estudios bíblicos evangelísticos. Es decir, ¿cómo es un evangelismo como proceso? Que tú lo visitaste hoy y le diste una palabra, lo viste al día siguiente y le diste otra palabra. Te procuraste invitarlo a una célula y vino a 2, 3, 4 células hasta que la persona decide un día, después de varias visitas o después de varios contactos, la persona decide aceptar a Jesús. Y si nosotros hacemos un análisis de las personas que se han convertido en nuestra iglesia, muchos pasaron por un evangelismo como proceso. Y esto es importante. Clases de seguimiento o citas de edificación, que es el material que propone la Iglesia de Dios. Citas de edificación. Una persona se convierte y todavía no lo hemos logrado. No es que seamos pesimistas, lo que somos es realistas. Puede que una persona acepte a Cristo ahorita, aquí entre nosotros, pero cuando salga lo están esperando para pecar porque nadie supo que esa persona aceptó a Jesús. Nadie supo que esa persona aceptó el señorío de Cristo sobre su vida. Así que la persona puede terminar habiendo aceptado a Cristo errando de nuevo. Por eso debe asignársele un mentor que lo acompañe y que le dé citas de edificación, que lo acompañe en ese proceso de crecimiento y de desarrollo. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, sírvase a hacerlo en este momento, si no, vamos a avanzar. Cuando la persona ya aceptó a Jesús, entonces viene la conservación de resultados. Esto es importante. Estamos hablando todo el tiempo, todo esto sucede en compartir la fe. Viene la conservación de resultados. Las primeras 24 horas son clave para una persona que aceptó a Jesús. Pastor, pero ¿por qué estamos evaluando la vida de las personas de esta forma? Sí, porque en las primeras 24 horas pueden pasar muchas cosas. Uno, el diablo le vuelve a hablar o lo invita a seguir pecando. Dos, alguien en la familia puede estar en desacuerdo con su decisión de haber aceptado a Jesús, así que lo incita a abandonar esa idea. O alguien en su iglesia, en su casa o familiar puede estar congregándose en una secta y trata de lavarle el cerebro. O alguien en su casa, porque las mayores cosas pasan dentro de la casa. Alguien en la casa se congrega en otra iglesia y nunca hizo nada por el bendito varón, pero el día que se convirtió en la suya, esa persona se lo jaló para la de ella. Entonces, las primeras 24 horas son claves, repito, son claves para poder tener un contacto con el recién convertido. Si el tema de su iglesia, usted me diría, Pastor Daniel, en mi iglesia somos buenos evangelizando y si la gente se queda, la ayudamos a crecer. El problema de nosotros está en el medio. Cómo conservar los resultados, porque no se nos convierte en 20 y nos quedan 4. Ese puede ser su inconveniente, pero otras iglesias pueden tener el inconveniente que no son buenos evangelizando, que la gente llega sola, conservan los frutos y los disipulan. Pero el de otra iglesia puede ser, pastor, yo me los gano, los mantengo en la iglesia en la conservación de frutos, pero no tenemos nada para disipular a esa gente, no sabemos ni qué hacer con ellos. Cada iglesia es un caso particular regularmente, pero para todas las iglesias, independientemente de la condición o el caso que tengan que trabajar aquí, pastores, hagan nota de esto, hagan nota. Para todas, las primeras 24 horas después que una persona se convierte es vital. Por eso tenemos que tener un equipo de consolidación. Recuerde que trabajamos con 3 equipos: consolidación, mentores y maestros. El equipo de consolidación es el que está encargado de conectar al recién convertido en esas próximas 24 horas con un mentor para no perderlo. Para no perderlo. Después de esas 24 horas que lo conectan con un mentor, el mentor sigue en una relación de crecimiento. Se le asigna a ese discípulo un mentor en una relación de crecimiento. Por favor, alguien que me lea Hechos 14:21, alguien que tenga la Biblia a mano y me pueda leer Hechos 14:21. Otra persona me lee Hechos 20:31 y otra persona me lee Primera de Tesalonicenses 2:7 al 8 y otra 10 al 11. ¿Estamos listos? ¿Alguien tiene Hechos 14? Hechos 14:21.
Hechos 14:21 dice de la siguiente manera. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es importante. El verso 22. El verso 22 dice, en la versión viviente, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe. Terminaron de predicar. Automáticamente, ¿qué fueron a hacer? Regresaron a los que se habían convertido para fortalecerlos y animarlos a seguir. Entonces, no podemos olvidarnos de la gente. O sea, por ejemplo, tuvimos una actividad evangelística hoy, glorioso. Pasaron al altar 30, aceptaron a Cristo, estamos contentos, la actividad fue un éxito. Ese es el primer pasito. Vienen 24 horas clave, donde el equipo de consolidación no se puede ir a tirar fresco a la casa, sino que tiene que tener todos los apuntes de toda esa gente que se convirtió, número de teléfono, quién lo invitó, a dónde viven, a qué célula potencial lo podemos enviar y llamarlos al día siguiente con una actitud gloriosa, llena de amor, de respeto, de valía por toda esa gente y decirle, te bendecimos, gracias por estar con nosotros anoche. Tuviste una experiencia grandiosa, queremos acompañarte en tu crecimiento y queremos tenemos la persona idónea que te pueda acompañar en este proceso de crecimiento y ahí se le asigna un mentor. Pero si esa persona pasaron 24 horas, 48 horas y nadie la llamó, se la llevan para otra iglesia o en el peor de los casos termina en el mundo. Porque se enfría. Recuerde que no tenemos una cultura religiosa como tal. Eso puede pasar en algún pueblo, en una región del interior donde todavía la gente toma una decisión y la mantiene. Pero en la ciudad, donde todo es violentamente rápido, donde la gente toma una decisión hoy aquí, mañana decide si agarra para otro lado, para otra esquina, necesitamos un equipo de trabajo en óptimas condiciones que desarrolle la labor de manera relevante e importante. Otra persona, por favor, en Hechos capítulo 20, verso 31. Por tanto, velad. Dele. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De noche, de día y de noche, mi constante atención. La palabra clave es velar, es atención. El apóstol dice, yo tuve mi atención y cuidado con ustedes. Así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. El recién convertido necesita atención, pero urgente. Esto no es de que es como lo dijimos la semana pasada, es como un recién nacido. Si no se le atiende, se enferma. Entonces el apóstol dijo, durante 3 años yo he estado velando por ustedes. Yo no lo he dejado. Mira, hay gente, decía un pastor, que la tenemos que parir hasta 5 veces. Se te van a convertir una, se te apartan, se te vuelven a convertir, se te apartan. Tú lo tienes que parir como 5 veces. Y vas a derramar lágrimas por esa gente, pero un día pegan. Ese es el trabajo de nosotros. Y regresamos y un día queremos botarlo y que no regrese más, pero otro día lo vamos a buscar nosotros mismos porque lo amamos. Ese es el trabajo, ese es discipulado. Eso es discipulado. Eso es lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. La siguiente cita, por favor, es 1 Tesalonicenses 2, 7 al 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Wow. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
Obispo, eso no necesita ni interpretación. Eso está Amén, así es. como una nodriza, o sea, como un recién nacido. Exacto. Un alma cuesta, hermano. Y los pastores sabemos cuánto cuesta un alma. Esto no es fácil. Pero nosotros estamos a todos por curarlos, por sanarlos, por restaurarlos. Ese es el trabajo. En ese mismo capítulo, el 10 y el 11. En ese mismo capítulo, versos 10 y 11. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Amén. Amén. Una de las mejores formas de cuidar de la gente es orando por ellos. Amén, esa es verdad. La mejor forma, a veces la mejor forma de interrumpirlo para que no se vayan al pecado, a desbaratarse la existencia, es orando por ellos. No podemos obligarlo, no lo podemos amarrar, no lo podemos dejar encerrado en el templo, porque a veces quisiéramos que fuera así para que deje de pecar, pero orando por ellos podemos ayudarlos. Amén. Podemos ayudarlos. Entonces, ahí está la clave de la conservación de fruto. La conservación de fruto tiene que ver con una intencionalidad duradera, genuina, verdadera con el recién convertido. El recién convertido necesita acompañamiento, necesita cuidado, necesita atención. Y somos precisamente nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo. De hecho, según los estudios de crecimiento, el mejor momento para formar a un discípulo es en los primeros días de su conversión. Está solícito, está diligente. Dios mío, un recién convertido le hace caso a todo lo que el pastor dice. A todo. A todo. Tenemos que estar luchando a veces con los líderes que no quieren hacer caso, pero un recién convertido te hace caso porque está en su primer amor, está en sus primeros días. Es el mejor momento para formarlo. Y si fallamos en esos primeros días, ya empezó a ser formado mal. Ya empezó a ser formado mal. Usted va a ver que un recién convertido te llega temprano. Usted va a ver que un recién convertido, usted pide un aporte y te lo da automáticamente. Usted va a ver que un recién convertido pregunta qué hay que hacer, en qué puedo ayudar. Cuando ya tienen 4 o 5 años, ya no te preguntan qué hay que hacer, ya desaparecen. Entonces, en los primeros días, si no lo formamos bien, si no aprovechamos esa parte para formarlo, entonces va a ser un poco más difícil en el futuro. Por ejemplo, nuestra influencia, no sé si hay alguien aquí que trabaje con los niños, nuestra influencia con los hijos es hasta los 8, 9, 10, a lo sumo 12. Si no tenemos el mayor impacto de influencia sobre ellos durante esos años, cuando ya ellos se convierten en adolescentes, ellos van a comenzar a aprender de los maestros, de los compañeros y de la gente que conoce en la calle. Así que hay que forjar una conexión permanente con ellos antes de que lleguen a esa etapa de su vida para que nos escuchen en el futuro y no se desvíen. Es exactamente igual con el recién convertido. El recién convertido necesita ser formado, porque en ese proceso, y viene el último punto, se generan cambios radicales. Se generan cambios radicales. La inocencia espiritual está en esos primeros meses y tenemos que trabajar con ellos para que cuando descubran la realidad de la iglesia, no les afecte y puedan crecer. ¿Hay alguna pregunta o comentario en este punto antes de pasarlo? Sírvanse a usar este espacio para hacerlo. ¿Estamos claros? Si no, avanzamos para la gloria del Señor. ¿Por qué es importante trabajar con el nuevo creyente? A ver, una persona que me lea esta diapositiva. ¿Por qué es importante trabajar en el nuevo creyente? ¿Alguien con voz de trueno? ¿Algún líder aquí?
Que lea en español, no en lengua, por favor. Amén. ¿Por qué es importante trabajar en el nuevo creyente? El mejor momento para formar. Se generan cambios radicales. Efesios 4 del 22 al 24. La posibilidad de crear nuevos hábitos. Producir discípulos intencionales y saludables. Multiplicación discipular. Disculpen por los errores de dedo. Estas son las claves. Gracias, hermano. El mejor momento para formar, ya lo explicamos. Se generan cambios radicales. Vamos a buscar Efesios, capítulo 4, verso 22. Dice la Biblia, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Verso 23, y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es ahí donde se hacen los cambios radicales, con el nuevo convertido. Agarre a alguien que tenga 5 años en la iglesia, 10 años en la iglesia y trate de cambiarle una mala maña para que usted vea. ¡Qué lío! ¡Qué lío! Pero cuando están recién convertidos, por eso si la iglesia es intencional, si preparamos a nuestros equipos de trabajo dentro de la iglesia local para trabajar con el recién convertido, de aquí a un año vamos a tener unas 30, 40 personas ya bien coordinadas y afinadas y la iglesia va a cambiar su cultura de producción o reproducción discipular. La posibilidad de crear nuevos hábitos allí, porque se le va a enseñar a orar. Un mentor le tiene que enseñar a orar. Un mentor le tiene que enseñar a ayunar. Un mentor le tiene que, aparte de que el maestro le va a enseñar todas esas cosas, le va a dar la teoría, el mentor le va a enseñar cómo se ora, cómo se ayuna, cómo se ofrenda, cómo se diezma. Le está enseñando nuevos hábitos. Por eso que cada persona necesita un mentor. Necesita producir discípulos intencionales y saludables. No es que la persona, bueno, se va a llevar bien con el mentor y la están pasando pretty, pero no está creciendo espiritualmente. El trabajo del mentor que usted asigne, pastor, es ayudar a la persona a crecer con intencionalidad y de manera saludable. Y esto da como fruto una multiplicación discipular, porque como lo decía el sábado a los de la clase del sábado, en estos primeros meses ellos siguen teniendo contacto con algunos amigos del mundo. Y si la iglesia es intencional con ellos, ellos comienzan a traer a todos esos amigos del mundo a la iglesia, lo invitan. Si están siendo refrescados, si están siendo impactados, si están siendo acompañados y si están disfrutando su primer amor y su salvación de los primeros días, ellos van a querer compartir con todos los amigos del mundo que tenían antes lo que está pasando. ¿Qué va a pasar? La iglesia va a tener un refrescar, van a comenzar a llegar más gente nueva a la iglesia y puede haber una multiplicación discipular si somos intencionales con eso. Cierro esta diapositiva, abro un espacio para alguien que tenga algún comentario. Para mí siempre es importante la retroalimentación, así que le doy espacio a alguien. ¿Alguien allí? ¿Nos fuimos? Bomba. Necesidades del nuevo creyente. Los primeros momentos después de la conversión son vitales para aportar recursos al nuevo creyente. Los primeros momentos, escuche bien, venimos hablando de eso. Estas son las necesidades inmediatas, las necesidades comunes en las primeras semanas y las individuales. Esas son las necesidades que tiene el recién convertido. Rápidamente, alguien que me lea las inmediatas. Una persona que me lea las inmediatas, por favor, que no sean lo mismo. Inmediatas. Amén, pastor. A Dios, solucionar un problema, respuestas, un proceso. Vuélvalo a leer un poquito más alto, varón de Dios. Inmediatas, acercarse a Dios, solucionar un problema, respuesta a un proceso. Gracias. La hermana, después que termino de explicar que iba a leer, lea las comunes de la primera semana. Esas son inmediatas. ¿Por qué la gente va a la iglesia? ¿O por qué aceptan la invitación a uno de nuestros eventos evangelísticos? Quieren acercarse a Dios. 2, quieren solucionar un problema. Así que ese discurso de que no, que nada más vienen a Dios porque tienen problemas, hermano, no ataquemos a la gente. ¿Por qué más va a venir?
Si tiene un problema, tiene que venir a la iglesia. Tiene que venir a buscar a Dios. Esas son las necesidades inmediatas de la gente. Necesitamos que tengan problemas para que vengan a buscar solución a Dios. Respuesta a un proceso. Están pasando por un proceso, una enfermedad, una situación. Necesitan que Dios le dé una respuesta. En estos días nada más llegó una persona con un cuadro clínico y espiritual con una niña y estamos orando por ello. Yo le dije, vengan y estoy por ir a visitarlos allá. La gente tiene necesidades inmediatas y la iglesia es la autorizada para poder responder a cada una de esas necesidades inmediatas. La iglesia es la encargada. Hermana, por favor, lea las necesidades comunes en las primeras semanas. Amén. Relaciones familiares, vicios de la carne, uso del tiempo, prioridades, problemas matrimoniales, problemas emocionales. Esas son las necesidades más comunes en la primera semana. El recién convertido aceptó a Cristo, tiene que reordenar el tema de sus relaciones familiares, porque probablemente cuando estaba en el mundo no las tenía, ahora las tiene que restaurar. 2, después que se convierte, y los pastores aquí me respaldan, la gente trae todavía vicios de la carne. La gente está luchando con cosas que hacía en el mundo. No es que en el altar murió todo, en el altar murió el deseo para pecar, pero el hábito de seguir pecando está dentro de su ser y tiene que empezar hábitos espirituales para poder liberarse y abandonar, como leímos en Efesios, el viejo hombre. O sea que la gente, por lo menos el que fumaba, va a querer, el cuerpo le va a pedir cigarrillo. El que bebía, el cuerpo le va a pedir alcohol. ¿Y qué es lo que necesita? O sea, esas son necesidades y nosotros tenemos que ser conscientes. Los mentores tienen que ser conscientes para poder responder a la necesidad, el uso del tiempo. Ahora ya no se arranca, ahora ya no anda con los amigos a tardes horas de la noche. Entonces ya tiene más tiempo, tiene que organizar su tiempo. ¿Cómo hago para organizar mi tiempo? Ya puedo estar más tiempo con mi familia. Prioridades. Esto yo he dado mucha consejería aquí por esto. Prioridades. La gente después que se acepta a Jesús tiene que determinar cuáles son las prioridades de su vida porque su lista de valores cambia. Su lista de valores cambia. Pueden haber también problemas familiares y problemas emocionales en esas necesidades de las primeras semanas. Ahora vienen las necesidades individuales. ¿Quién las lee, por favor? Entender el Evangelio, comprender la profundidad del amor y el perdón de Dios, enfrentar la oposición, relacionarse con Dios, recibir principio de vida, integración a la iglesia. Vamos a pedirle al obispo Clooney y al pastor Iván, que son los que veo aquí, creo que por ahí la pastora Tilma también está, que con cuáles de estas necesidades individuales ellos han tenido que tratar. Por lo menos una, pastores, con la que ustedes han tenido que tratar con los recién convertidos, en las necesidades individuales de la tercera columna. Espérese que este varón se está revelando aquí. Amén, pastores, no sé si me escucharon. Amén, Dios bendiga. Estamos analizando. Daniel. Diga, pastora, la escucho. Amén. En las necesidades individuales, muchas de las situaciones que se presentan, aquí están todas, pero una que se presenta bastante frecuente es enfrentar la oposición en la familia, en su hogar, con sus familiares inmediatos. Y es que han vivido en un alejamiento del Señor, que les cuesta comprender la profundidad del amor de Dios y el perdón de Dios.
Y esa es una de las partes importantes que hay que trabajar con ellos en este acompañamiento, en esa relación profunda que hay que ir desarrollando con ellos. Todas las que se mencionan aquí, pero hay algunas que siempre, que caen siempre cuando una vida pues se acerca al Señor. Exacto, porque básicamente esas actividades, necesidades individuales son las que atendemos nosotros. Si hay algún otro pastor que quiera revisar alguna de estas necesidades individuales. Yo diría que una es la integración a la iglesia. Hay veces ellos no quieren como que venir a la iglesia y quizás haya que ir a buscar o hay que llevarle la palabra en sus casas y de repente puede pasar varios días. Eso depende de cada persona porque hay personas que de repente oyen la palabra y quieren estar acá, después se quieren ir para otro lugar, para allá y ir a varios lugares donde puedan recibir la palabra, pero creo que en la integración a la iglesia diría que podría ser una de las que puede afectar y entonces ahí hay que trabajarlo diferente porque no todos van a ser igual. Gracias. Muy bien, muy bien. Ese es un tema porque hay gente que quiere a Dios, que se convierte, pero que les cuesta congregarse en esos primeros días y tiene que, pues, tenemos que atender esa necesidad. Mira, a la gente no hay que darle lo que quiere. Como buenos líderes, nosotros tenemos que darle a la gente lo que necesita. Y a veces lo que la gente necesita no es lo que quiere. Así que hay que primero enseñarles a saber cuáles son sus necesidades para poder satisfacerlas. Entonces, porque la gente tiene la tendencia a confundir el deseo con la necesidad. Y eso es una situación que va dentro del proceso del discípulo. O sea, el mentor debe ser capaz de hacerle entender al discípulo cuáles son sus verdaderas necesidades y que deben ser atendidas. ¿Algún otro pastor? Si no, avanzamos. Muy bien. Avanzamos entonces. Vamos a ver ahorita la estructura del trabajo de la conservación. ¿Cómo trabajamos la conservación ya específicamente como una estructura? La conservación se da en un grupo pequeño. O sea, está la que se lleva a cabo a nivel de uno con uno y está la que se asigna a la persona para hacer por sí misma. Son 3 niveles. Nosotros hay iglesias que trabajan las 3 áreas de estructura. Iglesias que tienen grupo pequeño, célula, el nombre que le hayan puesto a su célula o grupo pequeño. Esa es la conservación de un grupo pequeño. Toda persona debe formar parte de un grupo pequeño dentro de la iglesia. Por eso las iglesias deben trabajar con grupos pequeños o con células para poder integrar. Así el líder de esa célula puede darle seguimiento junto con el mentor, acompañamiento a recién convertido. Es una manera de ayudar, de estructurar la conservación de fruto. La número 2, la que se lleva a cabo a nivel de 1 con 1, es la que se le asigna un mentor. A esa persona nueva se le asigna un mentor y de esa forma la persona se le está acompañando directamente. Cuando ya la persona tiene cierto nivel de madurez, entonces se le asigna a la persona hacer por sí misma algunas cosas. Por ejemplo, se le dice, necesito que en la semana me hagas un ayuno, que me hagas que nos levantemos a las 5 de la mañana antes de ir al trabajo y que hagamos una oración por videollamada o por audio, que yo sepa que te levantaste y hiciste una oración. Esa es una forma de conservar el fruto cuando la persona ya aprendió a hacer alguna cosa y tú le asignas cosas. Mira, necesito que vayas a la iglesia. El primer mes lo buscó, el segundo mes lo esperó en un lugar, el tercer mes lo esperó en la iglesia. ¿Se dio cuenta cómo vamos avanzando? El primer mes fui hasta su casa para buscarlo. El segundo mes lo esperé en la esquina a 3 cuadras de la iglesia, por decir algo. Y en el tercer mes lo esperé en la iglesia. O cuando yo llegué, ya la persona estaba en la iglesia. Porque tampoco hay que cargar a los discípulos. Hay que enseñarlos a que empiecen a crecer. Entonces, la conservación de fruto también nos lleva a enseñar a la persona a cuidarse a sí mismo. Porque si siempre lo tenemos que cuidar nosotros, entonces van a hacerse dependientes. Y eso no es lo que estamos buscando. Nosotros somos verdaderamente libres, dice la palabra.
No necesitamos ser dependientes de nadie. ¿Alguna pregunta aquí en la estructura de trabajo de conservación? Creo que esas 3 líneas son importantes que se manejen dentro del ejercicio discipular de sus iglesias locales. Avanzamos. Lo que significa discipular a otro. Ya entramos en un tema, básicamente ya salimos del evangelismo y de la conservación de fruto y entramos directamente ya al tema discipular. Bien. La palabra discípulo y sus derivados se encuentran 250 veces en las Escrituras. La palabra discípulo y sus derivados se encuentran 250 veces en las Escrituras. Esto es sumamente importante manejarlo. Aquí, entonces, nos hace ver la importancia del discipulado en la iglesia primitiva. Esta hace relevante entonces que nosotros hagamos un estudio más minucioso de ella. Hacer discípulos. Discipulado es llevar a una persona desde ser un no creyente hasta ser un creyente maduro que pueda ministrar y repetir el mismo proceso en otras personas. Discipulado es llevar a una persona desde ser un no creyente hasta ser un creyente maduro que pueda, ahí falta una palabra, disculpe, que pueda ministrar y repetir el mismo proceso en otras personas. Eso es discipulado. Eso es discipulado. Desde el no creyente, usted empieza a discipular. ¿Y cuál es el primer paso del discipulado? Evangelismo. Evangelismo. Ese es el primer paso. Elementos. ¿Cuáles son los elementos? Madurez para aportar en la formación. Responsabilidad por el crecimiento. Meta, multiplicación. ¿Y cuáles son los elementos? Los que deben integrar un discipulador. Para ser discípulo se necesita madurez para aportar formación, porque yo no puedo hacer un discípulo si yo mismo soy inmaduro. Dijo un pastor una vez y me apropié de esa frase desde que la escuché. Si yo no soy discípulo, no puedo discipular. No puedo. ¿Qué voy a discipular? ¿Qué voy a enseñar? Si yo no soy discípulo, no puedo discipular. No hay forma. Entonces no solamente debe haber madurez, debe haber responsabilidad por el crecimiento, porque un mentor o un discipulador debe ser responsable de que el nuevo creyente, el recién convertido, el futuro discípulo, crezca. Y por último, hacer discípulo tiene la meta de la multiplicación, porque muchos se han quedado con el sermón, con el discurso de que no, yo quiero gente de calidad, a mí no me importa si yo no tengo mucho, después que lo poquito que tenga sean buenos, pero una iglesia formalmente discipular crece. Una iglesia formalmente discipular no se estanca, crece. Y llega a un punto donde deja de ser un pequeño grupo y comienza a ser un grupo más robusto y comienza un proceso de multiplicación. Esto es importante. Implicaciones en la vida del discipulador. Estamos hablando del que discipula. ¿Qué debe existir en la vida del que discipula? ¿Qué debe existir? Ser discípulo antes de hacer discípulo, ya lo mencioné. Si usted va a discipular, usted tiene que asegurarse que usted es discípulo. Concentrarse en pocos ahora para alcanzar multitudes después. Jesús lo seguía en las multitudes, pero Jesús atendía a 12. Concéntrense en poco. No traten de agarrar toda la masa porque no se puede. Concentrarse en pocos ahora para alcanzar multitudes después. Inversión de mucho tiempo en el discípulo. Esto es vital. Todo recién convertido y camino al discipulado necesita, escuche bien, necesita tiempo. Peso enorme de oración. Lo que se estaban preguntando, el pastor no ha hablado de oración. Aquí está. Un peso enorme de oración. Nada de esto funciona, mis amados, si la iglesia no está orando. Sin intercesión, no sé cómo trabajan en las iglesias
el equipo de intercesión, la iglesia orando, los discípulos, los mentores, todo el mundo haciendo su parte en oración. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó el Señor. Precisamente a eso nos llamó el Señor, a orar los unos por los otros. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario hasta aquí? Esto es clave. Vida transparente. Eso es clave. Para que el diablo no tenga nada que reprocharnos y que la gente nos crea, tenga confianza, el discípulo, tenemos que tener una vida transparente. Esto es vital. Abierto al aprendizaje, no creernos saberlo todo, sino que tenemos que estar abiertos al aprendizaje. Si no estamos abiertos al aprendizaje, no aprendemos nada. Nada. Lealtad a la palabra de Dios. Lealtad a la palabra de Dios. Y esto es relevante. El discipulado tiene que estar afirmado en la palabra. Deseo de crecer espiritualmente. Actitud de aprendizaje, de aprendiz y a ser entrenado. Perdonen los inconvenientes aquí, la alarma que está. Disponibilidad y rendir cuentas. Todo el que discipula debe ser una persona que rinda cuenta y que esté disponible. Y aunque esté enseñando, debe ser un aprendiz a ser entrenado. Porque aquí nos sentamos todos a aprender. Eso no es por obligado, sino que queremos hacer las cosas bien. Queremos hacer las cosas bien. A ver, 2 personas que me respondan a esta pregunta. ¿Discipulado es un proceso o es un curso? Un proceso. Exacto. ¿Alguien más? Expliquen por qué. Por favor, si pueden. Amén, pastor. Para mí también es un proceso porque lleva una serie de pasos subsecuentes, ¿verdad? Para que entonces ese producto pueda ser un producto fuerte. Por eso es un proceso. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Bendiciones. Es un proceso y es un proceso bien delicado. O sea, el discipulador tiene que estar consciente que lo que el Señor ha puesto en sus manos es delicado y que los procesos son difíciles y tenemos que tener esa conciencia de que vamos a ayudar a esa persona que en un momento dado es como cuando uno tiene una plantita bien delgadita y se empieza a torcer. Usted busca una varita rectecita, se la pone al lado y le hace un lacito para que se mantenga. Entonces es un proceso que tiene que tener mucho cuidado para que la persona vaya creciendo firme, estable y que no se detenga. Y que en un momento que encontramos alguna dificultad dentro de sus necesidades, dentro de su sistema emocional, nosotros podamos estar en ese acompañamiento para que esa persona pueda superar esa situación y prosiga con un crecimiento robusto hasta que nosotros podamos entonces saber que pasó esa dificultad y podemos volver a soltar aquella cuñita que se le puso y estar seguro que la sobrepasó y seguir. Es una plantita delicadita, haciendo la comparación, muy delicada lo que tenemos en las manos, porque tenemos que entregar un producto delante del Señor primeramente y un producto que esa misma persona sea, que entonces empiece a mirar y tenga ya en su mente y en su corazón vayan haciendo esa necesidad de ir a otro. Ok.
Es un A ver. proceso. Muy Una bien. pregunta, obispo. Diga. Obispo, ¿qué pasa si una iglesia toma el discipulado como un curso? ¿Qué ocurre si tú has tenido experiencia, has escuchado, has sabido al respecto? ¿Qué ocurre si una iglesia toma el discipulado como un sencillo o como un curso? Sí ha pasado y tenemos que, he tenido que lidiar con eso porque los pastores, algunos lo que hacen es que agarran el material y comienzan a enseñar a toda la iglesia y sienten que están discipulando. Y obvian el equipo de consolidación, que es el que va a dar el seguimiento y el acompañamiento estadístico de cómo la iglesia va avanzando, y obvian también a los mentores, que son las personas que tienen que estar acompañando en el tema de relación al recién convertido. Entonces se convierte en un curso, se convierte en una clase nada más dentro de la iglesia local. ¿Qué hace esto? La gente aprovecha el recurso, el material, pero no crecen. O sea, no se convierten en verdaderos discípulos, se llenan más de información, una escuela dominical más. Y no estoy diciendo con esto que la escuela dominical es mala, sino que sencillamente le damos información a la gente y el discipulado es mucho más que la información. La información es una parte del discipulado, como lo decía la pastora. El discipulado, el proceso incluye varias etapas por donde uno tiene que ir llevando a la persona. Y si no lo lleva uno como un proceso formal, las personas aprenden una vida religiosa donde aceptaron que Jesús los ama, los salvó, se acostumbraron a vivir dentro de la iglesia, pero no son productivos, no son fructíferos, no crecen, no se multiplican y se convierten sencillamente en gente que recibe en la iglesia, pero no aporta el crecimiento de la iglesia. Ese es en el mejor de los casos. Ese en el mejor de los casos puede pasar que una persona se quedó, la clase lo ayudó a quedarse, pero no se convirtió en una persona productiva. En el peor de los casos, los pastores hacen toda una mezcolanza con el material, hacen y jalan y lo enseñan como le da la gana, solo para decir que están discipulando y mandar un informe, pero no es funcional porque afecta el crecimiento no numérico de la iglesia, sino la calidad de la membresía de la iglesia. Porque lo que estamos buscando es tener discípulos de verdad, que crezcan, que se desarrollen, que se multiplique y que se experimente una cultura diferente dentro de la iglesia local. No sé si doy respuesta. Amén, gracias. ¿Alguien más? Aquí en la palabra curso podemos poner clase, podemos poner seminario, podemos poner hasta congreso, porque la gente con el material se ha inventado varias cosas, pero no le han dado el seguimiento como debe ser. Bendiciones, Pastor Muñoz. Amén. Para mí, en mi experiencia, el discipulado obró en mi vida de una forma sobrenatural. Yo sentía que el mismo Espíritu Santo ha estado trabajando en mí, en ese proceso, y que al final es buscando no la imagen, pero sí la proyección de Jesús cuando Él salió a discipular. Para mí el Espíritu Santo obra en ese gran proceso de cambio y estructurando al hombre para que tenga una vida diferente. Amén. 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 Es que seguir el ejemplo de Jesús es la marca del discipulado. Seguir su ejemplo y sus prácticas. Ahora esta pregunta, ¿qué me dicen a esta? ¿Hacer discípulo, programa o tarea? Los escucho. Tarea. Ok, alguien dice tarea. ¿Qué dicen los otros? Tarea. Otra persona más dice tarea. Deme su Una argumento. tarea, Deme su argumento. porque es como tarea, es una obligación también para nosotros, porque si decimos un programa, estamos arreglándolo y en el caso de que es una tarea es porque primero tenemos que averiguar cómo es la persona,
pedir en oración también la ayuda de Dios y trabajar con esa persona tal como se debe. Pero un programa decimos, uno, hay que llamarlo, dos, hay que hablarle y tenemos, y así haríamos un programa, pero una tarea, estamos haciendo un trabajo que a la final nos dura, quizás pensamos y que no puede durar media hora, pero a la final y que hora y media o puede ser hasta 15 minutos, porque no hay, en un programa se pone tiempo, pero en una tarea yo creo que no se pone tiempo. Gracias. Muy bien, Pastor. Usted tocó un punto clave. Escucho. ¿Quién iba Para a mí, hablar? tarea. Tarea. Amén, pastor. Pido disculpas por la cámara. Pastor, yo digo que tarea por el tiempo evolutivo que se toma con las personas. Porque en la tarea tú vas observando el proceso del crecimiento y si lograste el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo para todos? Que sean discípulos. Entonces eso necesita entrega, dedicación, oración y un compromiso a tal punto de que hasta que el Señor o tú en medio del proceso no logres ver lo que quieres ver en esa persona, no la sueltas. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Amén, amén. Pastor. Pastor, Pastor, Carlos Rojas no. y después la hermana Margarita. Ajá. Bendición. Para mí es una tarea porque si podemos ver, vamos a poner un punto pues de ejemplo. Si me establezco en un trabajo, antes de iniciarlo, vamos a suponer, voy a repellar una pared, antes de iniciarlo, yo debo de ver los pros y los contras. Y al final debo de saber que voy a lograrlo, que me va a quedar algo bien, que voy a tener un objetivo, una meta que voy a alcanzar. Pero cuando hacemos el discipulado o evangelizamos o hacemos algo en la casa del Señor, con un detalle tanto en lo que son programas, la persona a veces se emociona por el momento, le queda algo momentáneo, algo que logró ver que le gustó, algo que de repente fue por ciertas horas, pero cuando tú le dedicas tiempo a esa alma o a esa persona o lo que vas a hacer, para mí al final el resultado es cada uno de nosotros que estamos aquí. Porque yo puedo recordar ahorita mismo el trabajo que inició el pastor Luis Antonio Zamora en mi persona, para el día de hoy yo estar por lo menos en una congregación siendo apoyo de un pastor o de una pastora, fue por su dedicación y su tarea, que él pudo descubrir por lo menos en mi persona, que había algo importante. Y si él hubiese desmayado, si se hubiera dedicado nada más a programita y cosas así, hoy día no estuviéramos con el deseo de querer estar sirviéndole al Señor. Y culmino con esto. Todo buen árbol deja caer su fruto allí mismo, no lo tira para allá lejos ni para otro lado. Excelente. Tiene que haber resultado del mismo y esa es la tarea nuestra, ver el resultado en cuanto tú comienzas algo en alguien, preocuparte por él. Es como te dan una tarea, hey, hazme esto. Y si no lo haces de esta manera, pues ya tú sabes, bueno, así mismo es con la alma, tenemos que hacerlo como Dios exige y pide, descubrir el talento, la actitud, la forma que hay en él y solamente con una dedicación. Si no, un programita se fue y se le olvidó el asunto. Bendición. Muy bien. Ana Margarita. Amén, pastor. Dios les bendiga a todos. Primeramente, pienso que es una tarea porque el maestro de maestros nos dejó esta tarea en Mateo 28, ¿verdad? Hacer discípulos. Y eso no es solamente cuando uno empieza, sabemos cómo podemos ver el ejemplo de las escuelas seculares, desde pre-kinder, universidad y se sigue, ¿verdad? Esto tiene que ir en avanzada. Lamentablemente, muchas veces nosotros bajamos y no debe de ser.
esa tarea tiene que ser hasta que Cristo venga. Esa es mi opinión. Bendiciones. Muy bien. La diferencia entre tarea y programa es que una tarea está más apegada a la responsabilidad personal de nosotros cumplir y entregar un resultado, un fruto. El programa responde a una secuencia de pasos que al final ese programa puede dar el cumplimiento de un proyecto. Entonces, el discipulado, hacer discípulo, escucha bien, la acción de hacer discípulo es una tarea de cada discípulo de Cristo, de cada seguidor de Cristo. Es una tarea. Dios nos llamó a ser discípulos. Esa es mi tarea. Yo tengo que entregarle los discípulos al Señor. Yo se los tengo que entregar. Entonces, la tarea conlleva responsabilidad, la tarea conlleva compromiso, la tarea conlleva acompañamiento y tener que al final decir, aquí está, estos son mis frutos. Como dice la Biblia, por sus frutos los conoceré. Muy bien, vamos avanzando entonces. Ya esto no es una pregunta, esto es una afirmación. Es formación más que información. Eso es discipulado. Formación más que información. Sí informamos a la gente mientras lo discipulamos, pero estamos caminando hacia su formación. Y cerramos con esta parte. Elementos esenciales para ser discípulos. Elementos esenciales para ser discípulos. Enfoque en la formación. No en llenar a la gente de versículos. No, tú tienes que aprenderte esto, esto y esto. No, no. Fórmalo. Hay un error ahí, una N que se fue. 2. Desarrollo del carácter. Esto es importante. Porque el discípulo que desde los primeros inicios comienza a concentrarse en la formación de su carácter, crece saludable. Y se va liberando de toda cosa o arrastre que tenía del mundo. 3. Rendición de cuentas. Estos elementos esenciales para ser discípulo. Tiene que rendir cuentas. Inversión de tiempo. Inversión de tiempo. No de que hoy puedo, mañana no puedo, que mire, que déjemelo para la otra semana. No, tienes que organizarte bien. Mientras más ocupados estamos, más capacidad tenemos de organizarnos. Combinar procesos. ¿Qué significa esto? Usted puede ser maestro, usted puede ser mentor en algún momento, pero usted sabe que usted tiene que cumplir con todas sus tareas. Usted no puede enredarse. Usted, por ejemplo, ahorita, si alguien se convierte ahorita, hoy es 16, ¿verdad? O 15. Hoy es 15 de febrero. Si alguien se convierte hoy, tiene 2 semanas para darle cita de edificación. Y son 7 citas de edificación. Escúcheme bien. Es decir, que solo le va a poder dar 2 clases de cita de edificación en las próximas 2 últimas semanas de febrero. Va a empezar marzo. Escucha esto, va a empezar marzo y automáticamente esa persona debe entrar a su clase de discipulado de fundamento. Significa que el mentor le va a seguir dando su cita de edificación, pero esa persona también tiene que entrar en marzo en la clase con su maestro de fundamento, su clase discipular de fundamento. Se combinan los procesos, pero hay una coordinación entre el maestro y el mentor para que no afecte. Porque como la persona va a estar con el mentor durante casi 10 meses, no va a tener problema que el mentor le siga dando de manera individual su cita de edificación hasta que la termine, porque su clase de fundamento es con todo el grupo de los recién convertidos en un aula de clase con el maestro. Eso no va a haber inconveniente, por eso se combinan los procesos. Esos elementos son importantes y la coordinación de discipulado dentro de la iglesia local debe saber manejarlo. 5. Transferencia de vida. Cada mentor debe saber que le está pasando lo mejor de sí a la persona. Y esperamos que no le pase lo peor y que trate de que eso se quede acá. Lo mejor de sí tiene que pasarle lo mejor de sí a la persona. Porque nosotros enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Yo enseño lo que sé, pero imparto lo que soy. Es decir, la gente va a aprender más de lo que le digo
más de lo que hago que el discurso que le doy. El discípulo me va a ver cómo actúo frente a la crisis, el discípulo me va a ver cómo manejo el enojo y él va a aprender a hacer lo mismo. Eso es transferencia de vida. Y si usted no actúa bien frente a la reprensión, cuando su pastor le llamó la atención delante del discípulo, quiero que sepa que esa es una espada de dos filos. Si usted no supo actuar bien delante de su pastor, su discípulo va a aprender exactamente lo mismo. Y cuando usted le llame la atención, le va a hacer lo mismo que usted le hizo a su pastor. Porque aprendió. La Biblia nos enseña que David entró a la cueva donde Saúl estaba haciendo la número 2. Lo iba a matar y tenía gente alrededor de él, de sus hombres, que le decían, mátalo, es tu momento, acaba con él. Le dijo, no, le cortó un pedacito del manto y salió. Le dijo, Padre mío, tú pude matarte, pero no te maté. ¿Sabe la enseñanza que David le dio a sus soldados ese día? Que al ungido no se le toca. Cuando David se puso viejo, que ya no podía ir a la guerra, ¿qué hicieron esos mismos hombres que lo vieron cuidar a Saúl? Le dijeron, métete en tu alcoba, quédate tranquilo. Consiguieron una tsunamita para que le quitara el frío, y porque no podemos permitir que la lámpara de Israel se apague. No podemos permitir. Lo trataron con respeto, lo trataron con honra. Cuando supieron su error, no se levantaron contra él. ¿Por qué? Porque David hizo exactamente lo mismo con Saúl cuando tuvo la oportunidad de matar. Eso significa que estamos transfiriendo vida, estilo de vida, hábitos. El discipulado número 6 también requiere vida práctica, mis amados. Vida práctica. Tenemos que ser prácticos. No estamos volando en la nube. No vivimos en el cielo todavía. Todavía seguimos en la tierra. Vamos para el cielo. No hemos llegado todavía. Todavía no estamos volando ni tenemos cuerpo glorificado todavía. Todavía estamos en el cielo, en la tierra. Aquí todavía sufrimos pasión. Tenemos que ser prácticos. No enredemos en un misticismo extraño a la gente. Seamos prácticos en nuestras decisiones. Obediencia es práctica. Esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Esto bendice a mi prójimo, esto no lo bendice. Seamos prácticos. Y por último, impartición de la visión y convicción. Para ser discípulos tenemos que impartir la visión de la casa. Cada iglesia local que está presente aquí, cada iglesia local tiene una visión. Los discípulos, los mentores, los líderes que van a estar encargados de ayudar a sus pastores a discipular, tienen que manejar la visión de la casa y tienen que poder impartirla a los recién convertidos. Que cuando ellos te digan, ¿cómo trabajan aquí? Usted no te... No, déjame preguntarle al pastor, que yo no me acuerdo cómo es que hacen esto. Y entonces, ¿qué clase de líder tú eres? Si tú ni siquiera sabes cómo funciona la iglesia donde tú te congregas, ¿qué ejemplo le está dando un recién convertido que tú no le puedes ni siquiera explicar la visión de tu iglesia local? Yo doy una clase de liderazgo donde si no me dicen toda la visión de la iglesia, visión, misión, valores. Estoy hablando de la escuela del ministerio de nosotros, de discipulado. Visión, misión, valores, eslogan, lema, todo lo que referente a nuestra visión, áreas estratégicas críticas. Si no me la dicen en el último día de clase, no me pasan al siguiente nivel. Tienen que manejar toda la visión de la iglesia. Porque si tú le preguntas a un testigo de Jehová cómo funciona tu iglesia, te evangeliza en 20 minutos. Si le preguntas a un mormón, te cuenta toda la historia mormónica. ¿Cómo es posible que nosotros no manejemos la visión de nuestra iglesia local? Todo discípulo, discipulador, mentor, debe manejar la visión de su iglesia local. Full. Hasta aquí estamos hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que el material que revisamos hoy haya sido de enriquecimiento para ustedes. Permítanme cerrar la grabación, que no se haga tan larga.